Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. Feliz año nuevo. Qué bueno volver a vernos y estar acá juntos para alabar a nuestro buen Dios. Vamos, ¿por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Señor que nos da la oportunidad nuevamente de reunirnos? Te damos la más cordial bienvenida si nos ves por el internet y a todos aquellos que están en este momento en alguno de nuestros campus aquí en Miami. Mi nombre es Cristian Gómez y tengo la bendición de poder compartir el mensaje el día de hoy. Y es que hemos cerrado este año, tal vez la has pasado con tu familia, espero que muy bien, pero hoy continuamos, más bien iniciamos este año con mucha expectativa. Y por supuesto, iniciamos con una nueva serie, la cual hemos titulado Mejor que el anterior, porque queremos que este año sea mejor que el anterior, que tu camino con el Señor, tu conexión con Dios sea mejor que el anterior. Y hoy he titulado a este mensaje Conéctate con Dios. ¿Cómo podemos hacer que este año sea mejor que el anterior? Conéctate con Dios. Y vamos a ubicarnos en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Acompáñame a leer este texto, por favor. Dice la palabra de Dios. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Te invito a tomar tu asiento si estás en alguno de nuestros campus en este momento. ¿Saben? En los negocios hay algo que se llama estado de resultados. Estado de resultados. Este es un término contable que se utiliza precisamente para medir si se obtuvieron ganancias o pérdidas en función a la operación de algún negocio. Crecí en una familia de emprendedores y prácticamente mi mamá nos crió detrás de un mostrador. Esta foto que estás viendo en este momento es una foto que tomamos después de un paseo. Precisamente era fin de año, regresábamos de la playa y algunos se identificarán conmigo porque quedaba todavía algún par de fotos en el rollo fotográfico de la cámara Kodak de mi papá. Así que él dijo, nos queda una fotografía y nos tomó esa foto, recuerdo, allí en ese mostrador. Eso que ven atrás es la tienda donde mi mamá trabajó y donde nos sacó adelante. Literalmente crecí detrás de un mostrador, atendiendo a personas, entendiendo cómo comprar y vender y cómo funcionaba un negocio. Y aprendí de que el medir tus resultados ayuda a evaluar lo que ganaste
pero también aquello que perdiste. Pero también nos ayuda a ver qué es lo que te ha generado mayor ganancia. No solamente ver las ganancias y las pérdidas, sino qué fue lo que generó esas ganancias, qué fue lo que se vendió más en el negocio. Por lo general, las ganancias siempre se aducen a un producto o se aducen a algo que estamos ofreciendo o algo que nos ha dado resultado, pero muchas veces se debe a un buen trato o negocio que hicimos más que a un producto como tal. Una buena decisión puede ser un buen socio con el cual nos aliamos o un buen vendedor al cual contratamos. Así que muchas veces, saben, esas ganancias nos pueden llegar a través de alguien y no precisamente de algo. El mejor negocio que he hecho en mi vida fue elegir y poder encontrar a mi esposa. Sí, a mi esposa Jessica. Saben, ella es la descripción exacta de la mujer virtuosa que habla Proverbios 31, versículo 10 al 31. Para mí, cuando leía y leo este pasaje, se está describiendo a Jessica, se está describiendo a mi esposa. Dice que ella vende lino y precisamente es a lo que se dedica mi esposa. Ella se dedica a la venta de lino. Es una gran empresaria que le ha ido muy bien y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero saben, hay algo que cuando leo la lista de la mujer virtuosa, en lo que Jessica todo calza perfecto, menos en una de ellas. No todo es perfecto. Y es que precisamente es cuando dice de que ella se ríe, saben, hacia el futuro. Jessica no se ríe del futuro. Jessica se preocupa del futuro. Ella se preocupa demasiado por el futuro. Así que en eso ella no calza en la mujer virtuosa, pero en todo lo demás sí, así que estamos bien. No todo es perfecto. Estoy tan agradecido con Dios por encontrar a una mujer virtuosa en mi vida y poder elegirla como mi esposa. Las cosas que hemos logrado ha sido maravilloso por la gracia de Dios. Hemos trabajado mucho, tenemos negocios y estamos constantemente observando las ganancias, las pérdidas y también las inversiones que debemos de hacer para salir adelante también en esa área de nuestra vida que Dios nos ha dado a administrar, como lo son los negocios. Pero, ¿saben? A pesar de que ella dice, la palabra de Dios describe muy bien a mi esposa, yo lo creo así, creo que también debe ser muy difícil encontrar a un hombre piadoso y temeroso de Dios. Es más, este texto de Proverbios 31:10 dice, empieza así: ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque realmente es difícil encontrar a una mujer virtuosa, a un hombre piadoso y temeroso de Dios en estos días. Y muchos deben de estar diciendo claramente allí en silencio, amén. Sí. La verdad es que no es nada fácil encontrar a una mujer piadosa o a un hombre que realmente tema al Señor. Lo que sí debo decir es que al sacar las cuentas en mi vida hoy, al hacer un estado de resultados y evaluar las ganancias y pérdidas a esta altura de mi vida, puedo decir que mi mayor ganancia no empezó el día en que elegí a mi esposa, sino fue el día en que fui encontrado por Cristo en el camino de mi vida. Ese día lo cambió todo. Ese día hizo que a través de haberlo encontrado a Él, pude encontrar a una mujer virtuosa. Pude tener la serenidad de hacer una buena elección. Pude tener la sabiduría de poder elegir a una buena esposa para mi vida.
Y es importante entender que el principio de poder obtener ganancias en tu vida, en este año y en tu vida, en toda tu vida, va a ser el encuentro que hayas tenido con Cristo. De ahí parte todo. Y esto es sumamente importante que lo sepas. De hecho, mira la idea principal que tengo para compartir el día de hoy. Mi mayor ganancia la encuentro en mi conexión con Cristo y su iglesia. Mi mayor ganancia la encuentro en mi conexión con Cristo y su iglesia. A medida que estamos comenzando este año 2025 y hacemos nuestro estado de resultados, valorando las pérdidas y ganancias que hemos obtenido, ¿saben? Podemos preguntarnos, ¿cómo puedo hacer de este año mejor que el anterior? ¿Cómo podemos hacer que este 2025 sea mejor para ti, sea mejor para tu casa? Y créeme, no te voy a dar muchas largas en este asunto, porque la respuesta está en el mismo título de este mensaje. Conéctate con Dios. Conéctate con Dios. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer que mi conexión con Dios sea mejor este 2025? ¿Qué es lo que puedes hacer para que tu relación con Cristo mejore? Tu conexión con Dios mejore este 2025. Y eso lo vamos a responder aquí en Filipenses capítulo 3. Y tengo algunos puntos para compartir contigo y vamos a iniciar con el punto número 1. Si estás tomando nota, por favor escribe: conecto con Dios al conocer más a Cristo personalmente. Conecto con Dios al conocer más a Cristo personalmente. Escucha lo que dice allí Filipenses 3, 7 al 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ahora, ubiquémonos en el contexto de este pasaje. En este versículo, Pablo está usando palabras de contabilidad como ganancia, pérdida, valor, contar, estimar. Son términos contables a los cuales Pablo se está usando acá para referirse a su relación con Cristo, para describir un nuevo sistema de valores que fue puesto en el corazón de Saulo el día que fue encontrado por Cristo en el camino a Damasco. ¿Sí? Un nuevo valor, un nuevo sistema de valor contable vino a la vida de Pablo a través del encuentro que tuvo con Cristo. Y este nuevo valor contable, este nuevo valor de las cosas, vendrá al corazón de todo aquel que se encuentre con Cristo. Todo lo que él antes estimaba, su celo, sus obras, su reputación, después de ese día lo consideró como pérdida, como basura, aún como excremento por causa de Cristo. Cualquiera de los maestros corruptos de los cuales Pablo advirtió allí en sus cartas estarían orgullosos de proclamar el pedigrí de Pablo en sus vidas. Cualquiera de esos hombres que él describe como corruptos, religiosos, hubieran sentido mucho orgullo al poder tener un currículum como lo tenía Pablo. Esa era la esperanza de Saulo. Esa era su jactancia. Eso era su orgullo. Venía de ese pedigrí que él tenía como hombre,
como religioso. Pablo enumeró 3 cosas que eran parte de su elección y convicción personal, y todas son razones por las cuales él puede tener confianza en sí mismo y orgullo de sí mismo, como el valor que él daba a su vida. ¿Por qué? Por su relación que tenía basada en aquellas obras que él hacía. Vamos a ver 3 cosas que él menciona en este pasaje acerca de las cuales él podría jactarse. La primera es que él dice que era, en cuanto a la ley, fariseo. Esto nos habla de que entre un pueblo de élite como lo eran los judíos, Pablo era de una secta élite como lo eran los fariseos, quienes se hacían notar por su devoción escrupulosa de la ley de Dios, por la práctica de la ley. Su propio nombre, fariseo, significa los separados. Ellos se habían separado a sí mismos de la vida común y de los deberes comunes en orden para tener una sola meta en su vida, la cual era guardar el detalle más pequeño de la ley y así poder jactarse de cumplirla. Así que Pablo, en cuanto a la ley, era fariseo, era de esta élite religiosa que se basaba en cumplir la ley en lo más detallado posible. Ahora, en cuanto al celo, dice perseguidor de la iglesia. Era otra cosa de la que Pablo podría jactarse en su supuesta relación con Dios. Que era un hombre celoso, que era un hombre perseguidor de la iglesia. Pablo no era solamente un oponente intelectual de las herejías que según él percibía en contra del judaísmo. Él también era un contendiente activo en contra de ellas. En su ceguera hacía y perseguía a la iglesia, haciéndole daño, porque según él defendía la doctrina, defendía la fe. Los judíos de sus días tenían un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento de Dios, sino a su propia interpretación de la ley. Así que en cuanto al celo, él podría sentirse muy orgulloso y ver como algo de mucho valor el celo que tenía, aunque era un celo errado y mal influenciado. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice que era irreprensible. Esto muestra que para Pablo, cuando él alcanzó este estándar de justicia, el cual era aceptado entre los hombres de su día, aunque este estándar estuviera corto delante del estándar de Dios, debido a cómo ellos estaban interpretando la ley y enseñaban. Había algunos hombres en aquellos días los cuales eran engañados al pensar de que ellos en realidad eran irreprensibles. Pero esa cualidad que ellos decían tener, ¿saben? Era totalmente baja según el estándar de Dios, según la perfección de Dios. Estas cosas fueron estimadas como pérdida por él, no porque le hicieron daño a Pablo, sino que debido a que estas cosas eran maneras en las cuales Pablo buscaba agradar a Dios en las fuerzas de su propia carne. En sus propias fuerzas él hacía estas cosas para buscar conectar con Dios. Pero ahora Pablo está llamando a estas cosas como pérdida, como basura. Antes de que Pablo se convirtiera en cristiano, él pensaba que todas estas cosas le daban éxito en el esfuerzo de agradar a Dios por obras. Pablo no solamente contó
con su pedigrí religioso como una pérdida. Él contó todas las cosas como pérdida, pero él las contó como pérdida en vista de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. De repente las cosas que eran para él ganancia dejan de serlo. De repente aquello de lo cual él se jactaba, ahora cuando se presenta delante de Jesús resucitado, todo aquello se volvió basura. Así que aquí está un hombre miserable que está descubriendo que sus ganancias ya no son buenas. Un hombre que está descubriendo que todo aquello en lo cual él podría sentirse orgulloso que hacía para estar cerca y conectar con Dios, no valían nada. ¿Qué lo saca de este desastre? ¿Quién lo saca de ese desastre? Cristo lo saca de ese desastre. Amén, iglesia. Cristo es quien nos saca del desastre de nuestra vida. Al darnos cuenta que cualquier obra que nosotros pudiéramos hacer para conectar con Dios es basura. Lo saca de sí mismo. En el camino a Damasco, cuando Saulo, que sale en un arranque de rabia y furia para ahogar sus propias convicciones, Cristo lo encuentra soberanamente y por gracia en el camino a Damasco. Sí, Cristo lo encuentra. Saulo no encuentra a Cristo, es Cristo que va a su encuentro. Fue en esa revelación que Pablo pudo ver su propia justicia como lo que realmente era: basura. Pablo no vio a un simple carpintero. En su camino a Damasco vio a su Señor de gloria, a Jesucristo resucitado. Y esto cambió la historia de un hombre que creía agradar a Dios de una forma. Pero Cristo transformó su cosmovisión, incluso su teología. Fue en esa revelación que Pablo pudo ver su propia justicia como lo que realmente era: basura. Para Pablo, esta revelación, este encuentro entre Jesús y él, transformó todo su sistema de valores. Y eso es lo que pasa con cualquiera que es encontrado por Jesucristo. Todo su sistema de valor cambia. Porque muchas veces pensamos que podemos conectar con Dios basado en nuestras obras y nuestros propios esfuerzos. Pero no. Jesús es el único que puede conectarte con Dios. Cristo resucitado es el único que te puede llevar al Padre. Por 3 días, Saulo de Tarso está ciego dentro de esa casa. Y finalmente algo sucede. Dice que cayeron de sus ojos como escamas y puede ver. Pero ¿qué es lo que ve Saulo? Después de aquel encuentro glorioso, Saulo quedó ciego y después de 3 días él pudo volver a ver. Filipenses 3:8 dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Saben? Tu sistema de valor de la vida es transformado cuando conoces a Cristo. Eso fue lo que le pasó a Saulo. Él pudo ver a Cristo resucitado y esto transformó todo su sistema de valor, cambió todo en su vida. Ahora, ¿qué es lo que él entiende al ver a Cristo resucitado camino a Damasco?
la gloria de la justificación por la fe es lo que él logra entender. Un gran teólogo repentinamente ahora sabe de lo que está hablando. Por fin sabe cuál es el plan de Dios para la salvación. Que el Cristo que era para él basura en su momento, realmente es todo lo que el hombre necesita. Que el Cristo que él perseguía, porque lo veía como una amenaza para la religión, para su relación con Dios, realmente era todo lo que el hombre necesita para llegar al Padre y conectar con Dios. Wow. Estas escamas que caen de sus ojos en Hechos 9:18, después del tercer día en la casa de Ananías, son tan solo un símbolo de la iluminación que llegó al alma de este hombre Saulo al ver a Cristo. Cristo lo encuentra a él camino a Damasco y luego él encuentra a Cristo. Nunca olvides ese orden. Nunca lo olvides. Es siempre Dios quien nos encuentra primero a nosotros. Si no lo hiciera, nosotros nunca lo encontraríamos a Él. Seríamos incapaces de poder encontrarlo. Nunca olvides eso. Dios te encontró antes de que tú lo encontraras a Él. Y ahora puedes alabar y glorificar a Dios por ello todos los días hasta la eternidad. Yo era incapaz de poder encontrar a Cristo, pero Cristo me encontró. Y ahora yo lo he encontrado a Él a la luz de su palabra. Y esto ha transformado mi sistema de valor. Esta conexión personal que tuvo Saulo transformó todo su sistema de valor en su vida. Ahora, ¿cómo puedes conectar con Cristo glorificado? ¿Cómo tú puedes conectar más este año que el año pasado con Dios? ¿Cómo puedes hacer de que este año 2025 tu conexión con Dios sea mejor que el 2024? Escribe esto como letra A. Conozco a Cristo al leer su palabra. La mejor manera de conocer a Cristo resucitado es a través de la Escritura. No hay otra forma. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 5, versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. La Biblia nos ofrece testimonio ocular de la revelación de Dios en Jesucristo al hombre. En 2 de Pedro 1, 16 al 19, Pedro habla de la importancia de la Escritura con respecto a la revelación del Padre a través de Cristo por medio de su palabra. Mira lo que dice 2 de Pedro 1, 16, 19. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y dice el 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como lo estás haciendo en este momento, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro,
hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Wow. Pedro está aquí describiendo exactamente lo que la palabra de Dios hace en todo aquel que recibe la revelación de Cristo resucitado a través de la Escritura. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. No importa el camino en el cual tú andes. No importa en el camino que estés empezando este año 2025. La palabra de Dios puede alumbrarte a la persona de Cristo que va a transformar tu vida y el único que puede conectarte con Dios Padre. Recuerda nuestra idea principal. Mi mayor ganancia la encuentro en mi conexión con Cristo y su iglesia. Ahora, no solo conecto con Dios de manera personal a través de la revelación, a través de su palabra, sino que también debo darle importancia a conectar con Dios de manera corporativa. Escribe esto como punto número 2. Conecto con Dios al adorarlo corporativamente. Mira lo que dice Filipenses 3, versículos del 1 al 3. Esta es una carta que Pablo escribe a la iglesia de los filipenses. Y mira lo que dice los versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Mira que está hablando en plural. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Cuando nos congregamos, adoramos en el Espíritu de Dios y juntos nos gloriamos en la persona de Cristo. La adoración corporativa, cuando nos congregamos, no solo nos une en un solo espíritu, sino que también nos identificamos al no poner nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Y eso, escúchame bien, trae gozo a nuestras vidas. Pablo compartió con los filipenses el principio de tener la habilidad de regocijarse en el Señor de manera corporativa. Y lo dice en plural. Y este gozo no es en las circunstancias o situaciones, sino en el Señor, quien hace que todo trabaje para bien en nuestra vida. Este gozo que permanece es adecuado para el creyente, para usted y para mí, porque esto muestra que nosotros realmente creemos en Dios, el cual está en control de todas las cosas. Mira, el gozo que podemos experimentar en el Señor, tú y yo, no es de las circunstancias, no es de lo que vayas a enfrentar este año, ni de los problemas. ¿Quién tiene gozo en medio de los problemas? ¿Quién puede gozarse en medio de la crisis? Nos gozamos en la obra de Cristo, en la esperanza de Cristo, en la esperanza que tenemos en Él en medio de las circunstancias difíciles. Nos gozamos del gozo de la obra de Cristo en medio de la crisis que podamos pasar, porque Él tiene todo bajo control y nuestra confianza está en Él. Así que en Él podemos encontrar el gozo que necesitamos. Por eso escribe en la letra A: congregarme trae gozo en Cristo. Cuando te congregas y ves a personas que están pasando por problemas más grandes que los tuyos.
Cuando vengo a la iglesia y veo a personas que están pasando por tantas dificultades, como muchos de ustedes ahora, y vienen aquí a alabar a Dios, a adorar a Dios, a alabar a Dios a través de su palabra, a escuchar y a compartir con los hermanos, levantar sus manos y adorar al Señor, yo digo, wow, este gozo es el gozo que solo Dios puede darnos, porque no nos gozamos de las pruebas, nos gozamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor que nos da ese gozo cada vez que nos congregamos. Aleluya. Ahora, había una amenaza alrededor de la iglesia y estos eran los que estaban poniendo su confianza en la obra de la carne. Por eso Él les dice: a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Pablo le aseguró a los filipenses que a él no le importaba el recordarles de las mismas cosas debido a que era para su seguridad. A Pablo no le importaba recordarles debido a que él tenía una preocupación apasionada sobre ciertos peligros. Y él hablaría fuertemente en contra de esos peligros. Y es lo que hacemos como predicadores acá en Christ Fellowship cada domingo, cada vez que tú te congregas. Queremos predicar la palabra de Dios honestamente, bíblicamente, por tu seguridad. Porque hay mucha amenaza allá afuera que atenta con el evangelio de verdad, con la palabra de Dios. Y cuando tú te congregas, puedes escuchar, al igual que la iglesia de los filipenses, una y otra vez el mensaje del apóstol para poder protegerse de las amenazas externas de la iglesia. Y nosotros predicamos y enseñamos las enseñanzas de los apóstoles de Dios, ¿sí? De los apóstoles de Cristo, que están sus palabras en la Biblia, exponiéndola a ustedes expositivamente cada fin de semana para tu seguridad. Por eso escribe en la letra B: congregarme trae seguridad en Cristo. Te da seguridad y te protege. Filipenses 3:2 dice: cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Este pasaje nos dice de tres cosas que debemos de cuidarnos como iglesia. Cuídense de los perros, dice el apóstol. Esta es una referencia severa para los legalistas problemáticos con los que la iglesia estaba lidiando en aquellos días. Ellos estaban intentando engañar a los filipenses. Y Pablo les llama perros, porque este es exactamente el término que ellos utilizaban de manera despreciable en contra de los gentiles. Ellos llamaban perros a los gentiles. Y ahora Pablo les está llamando a ellos: no, ustedes son los perros. Pablo dijo mucho al usar esta palabra en contra de estos judíos influenciados por el legalismo. Se nos está diciendo, por lo tanto, que debemos de tener cuidado de los hombres con espíritus contencioso y pendenciero, quienes bajo el aspecto de una religión están escondiendo cosas impuras e inmundas, y quienes no solamente están contaminados, sino que quieren contaminar también con su influencia a la iglesia. Debemos de cuidarnos de ese tipo de líderes que están allá afuera hoy en día. Debemos de cuidarnos de los malos obreros, dice Pablo. Esto describe los que hacían estos legalistas, obrando mal. Eran malos obreros. Y también era una palabra en contra de su énfasis de justificación en Dios a través de sus obras. Pablo admitiría que ellos tenían una preocupación por las obras, pero ellos eran malos obreros.
Hay muchos de estos tipos de líderes hoy también. Y por eso que congregarte te ayuda a poder tener las herramientas bíblicas para poder enfrentar esta amenaza que atenta con las verdades bíblicas. Ellos exageran la importancia de las pequeñeces. Ellos atrapan cada nueva teología y la enseñan a las iglesias como a hoy en día lo vivimos con la teología de la prosperidad. Y la siguen sin importar la pérdida de la verdad y el amor que solamente se encuentra en la palabra de Dios. La versión Reina Valera dice en este mismo versículo 2 del capítulo 3 de Filipenses, mira cómo lo describe: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuídense de los mutiladores del cuerpo, dice Pablo. Aquí hay otra referencia fuerte hacia la insistencia de aquellos judíos legalistas, los cuales requerían que los gentiles hicieran también la circuncisión para convertirse en cristianos. O sea, les decía, antes de ser cristianos tenías que ser judío. Ellos no negaban de que Jesús era el Mesías o de su evangelio, que su evangelio era el poder de Dios para salvación. Pero ellos insistían que los gentiles creyentes solo podrían llegar a la plenitud de los privilegios del evangelio a través de la ley de Moisés y a través de las obras de los hombres. Necesitas congregarte en una iglesia donde tengas la seguridad de que no hay este tipo de líderes y enseñanzas, y que te enseñen a confiar plenamente en la obra de Cristo como suficiente para tu conexión con Dios. Por último, escribe esto como letra C: congregarme trae confianza en Cristo. Filipenses 3, versículo 3, 9 al 10 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, o sea, en nosotros mismos y en las obras que nosotros podamos hacer. Y dice el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él. Cuando nos congregamos, cuando nos reunimos para adorar a Dios corporativamente, podemos tener juntos esta confianza en la obra que Cristo hizo por nosotros y no en las obras que nosotros podamos hacer para intentar conectar con Él. Y es que solamente en Cristo Pablo se dio cuenta que podría ser suficientemente justo, y esto se le llama la justificación por la fe, que solo podemos obtener a través de la obra de Cristo y no de tus obras para acercarte a Dios. Somos justos no por nuestras obras. Él nos ha justificado con su manto de gracia, cubriendo nuestro pecado delante de Dios Todopoderoso, y Él viendo solo la obra de Cristo. Mira lo que dice Isaías 64, versículos 6 al 7. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti.
porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Mis obras no son suficientes para conectar con Dios. Nada bueno de lo que tú creas hacer es bueno delante de Dios. La palabra de Dios dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Él ni siquiera puede vernos a causa del pecado. Tu obra, por más buena que hagas, que creas hacer, está llena y contaminada con el pecado que hay en tu vida. Lo que va a cambiar tu vida no son las obras o las cosas buenas que hagas este 2025. Lo que hará de este 2025 mejor que el año pasado es que puedas encontrarte con Cristo resucitado, quien vino y nació entre nosotros, como recién lo celebramos ahora el 25 de diciembre. Pero vivió entre nosotros, murió entre nosotros, resucitó de entre nosotros, para que Él nos justifique con su manto de gracia. Es Cristo el que nos va a conectar con el Padre. Es Cristo el que te va a conectar con Dios. Y solamente puedes conectar con Dios a través de Cristo, y puedes conocer a Cristo a través de la revelación de su palabra escrita, de la Biblia, conociéndolo más personalmente, y también de la adoración corporativa, congregándote cada fin de semana para alabar a Dios por su obra entre toda su iglesia. Alguien alguna vez dijo: Cristo es suficiente. No, hermanos míos, Cristo es más que suficiente. Cristo es todo lo que el hombre necesita. Y esto fue lo que Pablo dijo: todo lo que he hecho, todo lo que he creído hacer bueno para acercarme a Dios es basura. Porque cuando te encuentras con Cristo y te das cuenta estas verdades, de que solamente Él es el que te puede llevar al Padre por su obra en la cruz del Calvario, lo entiendes todo. Y tu sistema de valor es transformado. Y ahora te das cuenta de que no tenías nada que ofrecer. Cristo lo ofreció todo. Recuerda la idea principal: mi mayor ganancia la encuentro en mi conexión con Cristo y su iglesia. Tu año sin duda será mejor que el anterior si logras conectar con Dios este año a través de la obra de Cristo. Tu búsqueda personal y de la adoración corporativa en su iglesia, alabando a Dios por la obra de su Hijo Jesucristo, que es el único que nos ha llevado al Padre. Congrégate, lee más la Biblia para que puedas conocerlo más, y entonces comprenderás mejor la obra de Cristo en tu vida. Permíteme orar en este momento. Señor, bendice a cada uno que ha escuchado este mensaje, y que tu palabra, Señor, pueda llevarnos a conocer más a tu Hijo Jesucristo. Que podamos, Señor, conectar contigo a través de Cristo, de su obra, a través de tu palabra, y a través de congregarnos constantemente para alabar a Dios y celebrar la obra de Cristo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.